tardes. Muchas gracias. A ver, primero que todo, ¿queda satisfecho con el acuerdo alcanzado entre la oposición y el gobierno con respecto a la reforma tributaria? Teniendo en consideración que esto es un proyecto del gobierno del presidente Piñera, de la derecha, y no de mi gobierno, y que el proyecto original era un proyecto que recaudaba muy poquito y que básicamente lo que hacía era bajarle impuestos a un grupo bien privilegiado chileno con el pretexto de que esos menos impuestos que iban a pagar se iba a invertir, y que a nosotros no nos gustaba porque lo encontramos que era regresivo esa fórmula. Tenemos un proyecto hoy día que mantiene todo lo bueno del anterior, que tenía cosas buenas en materia de pymes, etcétera, de depreciación instantánea, medidas pro inversión, pero este proyecto, que llegamos a entendimiento con el gobierno, recauda 4 veces más en régimen, 2.000 millones de dólares, no 500 como el proyecto anterior, y lo segundo, muy importante, no le rebaja los impuestos a este sector más acomodado de chilenos, dueños de empresas, con la llamada reintegración, y lo tercero que hace, y que no es menor, es que crea un impuesto nuevo al que usted hacía referencia, que es una sobretasa a los bienes inmuebles, al patrimonio inmobiliario, ¿ya? Pero de aquellos de alto ingreso. Estamos hablando de propiedades sobre 400 millones de pesos de avalúo fiscal. Una propiedad de avalúo fiscal de 400 millones de pesos tiene un valor comercial a lo menos de 700, 800 millones de pesos. Estamos hablando más de $1 millón. En consecuencia, claramente es un impuesto que se dirige a aquellos chilenos que les va mejor. Entonces, si usted me dice, que no sé si la palabra que me dijo estaba contento, más que contento, creo que se hizo un buen trabajo de cambiar un proyecto que no nos gustaba en aspectos muy fundamentales, otros se mantuvieron, pero que cambió el eje, y creo que en eso ayudó muchísimo dos cosas. Primero, la situación nacional, que usted ha visto que hasta grandes empresarios en Chile hablan ahora de que hay que pagar la cuenta, ¿ya? Y lo segundo es que hubo un cambio en el equipo económico del gobierno y el ministro nuevo tuvo mucha mejor disposición, o estuvo más llano, o tal vez fue mandatado por el presidente de la República para decir, senador, ¿sabe qué? Cambiemos el eje de la reforma tributaria. Sí, me quiero quedar un segundo en ese punto. ¿Fue clave la figura del ministro Briones, el nuevo ministro de Hacienda, con respecto a lo que fue la discusión? Muchas veces nos tocó conversar acá sobre ese punto de la reforma tributaria, de la figura del exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Sí, bueno, son personas distintas, obviamente, y mi percepción es que el ministro Briones, él en lo personal es una persona muy llana, es tremendamente preparado, igual que el exministro Larraín, pero yo creo que él tuvo el respaldo para hacer un cambio, ¿ya? En el énfasis de la reforma del proyecto tributario. Le reitero, el proyecto anterior no se preocupaba de recaudar, no era el objetivo. El objetivo declarado, y es cosa buscarlo en Google, cualquiera que esté viendo el canal ahora, se meta a Google, reforma tributaria, corazón de la reforma, le va a salir reintegración. ¿Para qué? Para invertir, ¿ya? Y eso, que generaba mucha discordia, yo estaba con ustedes conversando muchas veces durante más de un año, diciéndole que eso no era bueno, o no nos gustaba a muchos de nosotros, o a economistas connotados. Eso se cambió, eso se dejó se retiró del proyecto, se va a retirar. Y no solamente se retira esa rebaja de impuestos a los más ricos, sino que además se genera un impuesto nuevo que grava los patrimonios de mucho valor, de 700, 800 millones de pesos de valor comercial o 400 millones de valor fiscal. Y yo creo que ese cambio también obedece, porque uno aquí tiene que ser también, tiene que ser algo generoso. Yo quiero creer entonces que el gobierno entendió, escuchó lo que está ocurriendo y dijo, ¿sabe qué? Acá necesitamos una reforma tributaria distinta, que ponga el énfasis en recaudar y que esa mayor recaudación nueva recaiga básicamente en personas de mayores ingresos, o sea, más justicia tributaria. Lo importante ahora es ver en cómo se han destinado esos recursos. Entonces usted me preguntó, ¿estoy contento? Estoy satisfecho, colaboramos en esto, y por una razón. Mientras tenemos esta entrevista, yo estoy acá en el Congreso en Santiago, estamos discutiendo el presupuesto, y vamos a quedarnos esta tarde, parece. Le quiero decir que hay un Chile bien convulsionado, un Chile que está muy complejo y que tiene muchas aristas, desde demandas, sentidas demandas. Yo antes de salir al aire hablaba con una persona acá que me decía, esto se arregla si se mejoran las pensiones. Y no me lo dijo un abuelito, me dijo una persona que debe tener 40 años, 45 lo más. Entonces, siento que tenemos que hacernos cargo de esto. Sí. Y creo que la contribución que uno hace conversando con el gobierno, dialogando desde la política, creo que ayuda a generar un punto de entendimiento. Falta pensiones y, muy importante, falta el tema político fundamental, que es dar el paso hacia plantearnos una nueva constitución en Chile. Busquemos ese mecanismo. Los chilenos somos bien civilizados para las cosas grandes. Creo que vamos a encontrar un mecanismo adecuado para esos efectos. Senador, usted apunta... Descomprimamos. Sí,
Usted apuntaba al diálogo, clave siempre, pero clave en estos minutos, de todas maneras, con mayor razón, podríamos decir. Y también lo destacaba durante la firma de este acuerdo de entendimiento el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. La pregunta es, ¿ese acuerdo y ese diálogo con proyectos que están o proyectos que vienen, también se va a poder permear a la Cámara de Diputados? Se lo pregunto porque ya con respecto a este acuerdo para la reforma tributaria hay algunos parlamentarios de la Cámara de oposición que no ven con buenos ojos el acuerdo. Dicen, aquí más bien se está apuntando a una clase media, no es lo que se quería, había un acuerdo posterior desde la democracia cristiana. El propio presidente de la democracia cristiana dijo que se rompía el acuerdo que se había obtenido en la Cámara. ¿Se va a mantener? Yo sé que no es de su menester porque usted es senador, estoy hablando de la Cámara de Diputados, pero sí finalmente es un Congreso el que tiene que estar bien alineado, ¿no? Yo espero que cuando el proyecto se presente con los detalles, aquellos que tienen dudas, que son muy legítimas porque no participaron del proceso. Mire, le voy a contar una infidencia que me van a retar algunos. Hablaba con el jefe de bancada del Partido por la Democracia, diputado Celi, y como ellos no fueron parte de esta conversación, porque se dio acá en la sede del Senado, de la Comisión de Hacienda, tienen dudas y quieren ser incorporados al debate. Y yo le dije, tienes toda la razón, tal vez incluso el proyecto puede mejorarse en la Cámara de Diputados, pero a un punto sí llegaron a ser presentes. Nadie me puede decir que una propiedad, que un chileno o chilena tenga una propiedad que cuesta 700 o 800 millones de pesos, que esto es más de $1 millón, es clase media. Porque si alguna autoridad, algún parlamentario, algún dirigente político argumenta que teniendo una propiedad de más de $1 millón se es clase media, uno podría decir con razón, están los ciudadanos protestando en las calles porque quiere decir que habría una clase política que no entiende nada. Ahora, senador, y en el detalle también que es importante, cuando se tienen más propiedades que acumulan 400 en avalúo fiscal, ¿qué pasa ahí? ¿También se incorpora dentro de esta sobretasa? Bueno, ¿cuál es el detalle del acuerdo? Si hay imagínese una propiedad que tenga bajas contribuciones y bajo un mismo RUT, una persona tiene 5 de esas propiedades, no me diga que es clase media. ¿Me explico? No, pero ¿cómo se va a aplicar este cambio finalmente de la reforma tributaria cuando...? Se va a aplicar por RUT y número de propiedades que se van a ir sumando los valores. Y todo lo que exceda sobre los 400 millones, lo que exceda, se empieza a grabar. ¿Me explico? Entonces, dígame. Sí, quería ir a otro punto. En algún minuto, dentro de también la discusión, se hablaba de un punto clave, que de hecho se ha escuchado mucho en las demandas sociales, es rebajar las contribuciones para los adultos mayores, por lo menos partiendo desde ahí. ¿Hubo alguna apertura? Es un tema evidentemente que es técnico, pero lógicamente está también en el aire y de hace bastante tiempo, no solamente ahora con el estallido social. Sí. Primero, se mantiene, le recuerdo, esa parte no venía en el proyecto original y eso fue una contribución de la Cámara de Diputados, y hay que decirlo así. Sí. La Cámara de Diputados hizo harto aporte al proyecto, le aportó por lo menos 500 millones ya, porque, como le dije, el proyecto original lo recaudaba mucho, ¿ya? Y eso fue producto de las medidas compensatorias que se discutieron en la Cámara de Diputados, y ahí fue bien fundamental y ayudó mucho a eso la democracia cristiana. Lo digo porque hoy día no están contentos, pero yo no tengo cuitas con nadie. Aquí lo que hay que hacer es empujar para adelante. Entonces quiero hacer ese reconocimiento. Y ellos, en la discusión de la Cámara de Diputados, todos crearon esta rebaja o este alivio económico para adultos mayores, dueños de inmuebles que tienen un alto valor de avalúo fiscal, pero que ellos tienen limitado de ingresos. Y esto se mantiene y se mejora. Se mejora, no sustantivamente, pero hay un mejoramiento acá en este trámite en el Senado, y vamos a esperar a ver las indicaciones que va a presentar el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, en esta materia, en la cual va a haber un mejoramiento de este beneficio. Porque la pregunta suya es bien pertinente, porque si hablamos de que se van a gravar con nuevas contribuciones, alguien podría decir, chupaya, voy a haber visto afectado yo entonces que tengo situaciones de dificultad hoy día. No, señor, eso no va a ser así, porque además estamos hablando de propiedades de mucho valor. Ahora, la fiscalización, el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, que ya estaba contemplado, de hecho, en el proyecto de reforma original, ¿hay también cambios con respecto a eso? Para mí el cambio más importante en eso es que en el proyecto original el gobierno introdujo, tenía el objetivo de modificar la llamada norma general antielusión, que es una medida que se estableció en la reforma anterior, que le da mucha fuerza al Servicio de Impuestos Internos para que de una manera muy clara pueda disuadir de prácticas que tratan de eludir el pago de impuestos. Y el gobierno, a mi juicio de manera equivocada,
introducía modificaciones a esa norma general antiilusión. Producto de las conversaciones que tuvimos con el ministro Briones, eso fructificó y eso se retira del acuerdo. En consecuencia, la norma general antiilusión, que yo creo que es tremendamente importante, el Servicio de Impuestos Internos piensa lo mismo, y en particular sus funcionarios, esa norma queda intacta y en consecuencia va a seguir cumpliendo el rol que ha tenido hasta ahora. Ahora, lo otro, sí. Sí, lo escucho. No, y lo otro es que también acordamos que de una vez publicada la ley y en un plazo máximo de 6 meses, se va a hacer un barrido de todas las exenciones tributarias que existen en Chile, que no son pocas, se calculan entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Exenciones tributarias significa que respecto a ciertos tributos, determinadas industrias o sectores tienen un tratamiento especial que pagan menos de ese tributo o están exentos completamente. Y lo que se va a hacer es revisar, porque hay algunas que tal vez siguen teniendo justificación, hay otras que derechamente habrá que eliminar y otras que habrá que corregir. Y dentro de eso, muy importante, también se va a hacer un estudio más acabado de cómo enfrentar las llamadas ganancias de capital, que hoy día no están afectas a tributo. Y nosotros pedimos incorporarla ahora, pero yo admito que producto de la premura con que había que legislar para dar salida a los recursos para el corto plazo, se acordó incorporar el tratamiento de las ganancias de capital. Y asimismo, en este mismo plazo de 6 meses, vamos a hacer un barrido también de qué tipo de instrumentos tributarios se pueden incorporar en el sistema chileno que apuntan, si usted quiere, a protegerse de los males de salud. Esto es gravar los azúcares, eventualmente la comida chatarra, las grasas, etcétera. Y por otra parte, tributos medioambientales que nos permitan ir generando los estímulos para tener un crecimiento con un medio ambiente sostenible y simultáneamente también de ir generando hábitos alimenticios distintos entre los chilenos. Entonces, todo ese paquete quedó para dentro de 6 meses. Y yo entonces siento que, mirado esto, yo estoy satisfecho con lo realizado. Y le reitero, yo quisiera más, pero como me dicen algunos, pero tú no eres gobierno, Lago. Ustedes son oposición nomás, no pueden tenerlo todo en este minuto. Yo igual valoro el esfuerzo que hizo el gobierno y espero que podamos seguir avanzando en un sistema tributario que sea más justo que el que tenemos hoy día, que avance sobre las exenciones, que avance sobre las ganancias de capital, que avancemos sobre las rentas regionales, que no hay nada hoy día sobre rentas regionales y vamos a tener elecciones el próximo año. Entonces, hay una serie de temas pendientes, pero al corto plazo, ¿qué me quedo yo? Un mejor proyecto y la capacidad de mostrar diálogo. Aquí no hay mano alzada, aquí no somos todos amigos. Aquí estamos tratando de dar una señal que es posible entendernos en un minuto muy complejo para Chile. Y quiero llevarlo a un punto y quiero llevarlo a un ejercicio, de hecho, senador, con todo este contexto, con todo el detalle que nos has comentado a esta hora aquí en Noticias 24. ¿Cómo se baja este acuerdo y esta reforma tributaria a la gente, aquellos que están desde hace más de 20 días manifestándose con distintas realidades, con distintas demandas, con consensos en unas o en otras? ¿Cómo esto, que decía el ministro de Hacienda, es un gran primer paso para de alguna manera llegar a esa mejor calidad de vida, a esa mejor condición social? ¿Cómo se puede bajar a la gente? Si yo fuera gobierno, haría un esfuerzo para decirles que ellos, el gobierno, yo tenía un proyecto que recaudaba poco, pero que quería fomentar la inversión rebajando el impuesto a un grupo de chilenos. Escuchando lo que está ocurriendo, por una mayor justicia y esfuerzo de cada bolsillo, los bolsillos más grandes ponen más, cambio el proyecto de ley que va a recaudar 4 veces más y quienes van a soportar esta mayor recaudación de esfuerzo lo van a hacer las clases más pudientes en Chile. Ya ahí está el impuesto al patrimonio, ya ahí está el compromiso de avanzar sobre las ganancias de capital. Entonces, creo que hay que hacer ese esfuerzo de decir, ahora, porque los temas tributarios son muy áridos. Yo decía, hablar sobre temas tributarios tal vez con usted en estas noticias, pero cuesta mucho introducirlo. Le quiero decir que acá ahora se introduce un impuesto nuevo y no se le rebajan impuestos a los que les va mejor en Chile. Si el gobierno pudiera explicar eso bien, machacarlo un poco más, tal vez a alguien le hace sentido. Pero no basta eso, basta saber ahora cómo se va a gastar esa plata, esos mayores ingresos. Y para eso requerimos avanzar en pensiones. Y espero que el gobierno ha transpirado, para ponérselo en términos más literarios, ha dejado ver de que en materia de pensiones no solamente va a separar el proyecto entre las pensiones básicas solidarias y la reforma de pensiones propiamente tal, sino que se abre un tema que es crucial para nosotros y creo que para muchos chilenos. ¿Cómo hacer para mejorar no solamente las pensiones básicas solidarias, las que financiamos todos los chilenos a aquellos que nunca han cotizado, sino que cómo hacemos para mejorar las pensiones de aquellos que cotizando por muchos años se jubilaron en el sistema actual y hoy tienen jubilaciones malas? Bien.
Y para eso el gobierno sabría lo siguiente, que de la cotización adicional que van a pagar los empleadores, un par de puntos de eso tal vez va a ir a financiar directamente las pensiones actuales de los jubilados, o sea, un sistema solidario y de reparto. Ojalá que eso pueda ser verdad, porque eso, créame, que le va a generar un impacto directo a muchos chilenos. Senador Ricardo Lagos. Hoy jubilados Sí. por el sistema FP. Senador Ricardo Lagos Weber, se nos acaba el tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga una excelente tarde. No, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.